buenas tardes. Enhorabuena, Sara, por tu trabajo excelente y por acercarnos a... Sara, también de nuevo buenas tardes y nada, cuando quieras puedes empezar, ¿vale? Vale, gracias. A ti. Buenas tardes, mi nombre es Sara Sánchez Moreno y con la venia del tribunal me dispongo a presentar el proyecto de investigación titulado Resiliencia en adolescentes, factores influyentes, tutorizado por Patricia Bochaca López. El índice que seguirá a lo largo de toda esta presentación, en la que empezaré con la justificación, en la que explicaré el interés científico que tiene esta investigación, así como el problema fijado en él. Continuaré con el marco teórico, en el cual nos pondremos en contexto con esta investigación, así como también explicaré la metodología empleada para esta investigación. Y finalmente pondré los resultados y las conclusiones obtenidas tras el estudio. Si hablamos del interés que suscita esta investigación, sin duda nos encontramos con dos factores que son claves para ello: el interés popular de la resiliencia y el desarrollo de la misma. En relación a la primera, y como podemos ver en la siguiente gráfica, es notable el crecimiento del interés por el término resiliencia en la búsqueda web de nuestro país durante los últimos 5 años, llegando a alcanzar en numerosas ocasiones más del 50% e incluso el 100% de su popularidad. En relación a la segunda, y de acuerdo con los autores aquí mostrados, se ha comprobado que es casi imposible comprobar que la resiliencia se pueda desarrollar sin la aparición o la vivencia de un traumatismo. Dado esto y ante los múltiples traumatismos que los adolescentes pueden haber vivido o pueden estar viviendo ahora mismo, el interés científico que presenta esta investigación es estudiar una serie de factores adversos y su influencia en el nivel de resiliencia. Dado esto, se plantea la siguiente cuestión como problema de investigación: ¿cuáles son los factores que influyen a la hora de desarrollar la resiliencia en los adolescentes? Pues bien, para ponernos en contexto con esta investigación, hace falta hacer una revisión bibliográfica sobre este tema de esta investigación, el cual se encuentra en el siguiente marco teórico. Son muchos los intentos por ofrecer una definición precisa sobre el término resiliencia, aunque nosotros lo podemos agrupar en dos grandes definiciones generales: resiliencia como capacidad de la primera, la cual es apoyada por Grotberg y el Instituto de Resiliencia Infantil y Familiar. Estos consideran que la resiliencia es una habilidad con la que se nace, es decir, surge de forma innata al mismo nacer, y que por lo tanto a lo largo de la vida solo es posible desarrollarla y aumentarla, pero nunca eliminarla. Sin embargo, esta segunda, apoyada por Ludar y Werner, consideran la resiliencia como un desarrollo que solo se da tras haber vivido al menos un traumatismo, como ya hemos dicho antes. Además, esta no es constante, por lo que, por ejemplo, a los 7 años puedes ser muy resiliente y a los 20 no. Cabe destacar que para esta investigación hemos elegido esta segunda, puesto que, como hemos dicho antes, es casi imposible determinar que la resiliencia ha sido desarrollada sin haber vivido al menos un traumatismo. Fue en 2001, cuando Melillo y Suárez desarrollaron una serie de principios a los que le concedió el nombre de pilares de la resiliencia, los cuales detallan cuáles son las características propias de las personas resilientes. Si empezamos por la autoestima, cabe destacar que esta es la base de los demás pilares y que la presencia o ausencia de resiliencia en una persona depende en gran medida del grado de autoestima que éste posee. Si seguimos con la introspección, esta nos permite tener una opinión objetiva, tanto de nosotros mismos como de las situaciones vividas, como las consecuencias y las causas de por qué existe esa adversidad. Si seguimos con la independencia, esta básicamente nos permite fijar límites entre el propio individuo y la adversidad, así como la relación nos permite forjar vínculos con los que apoyarnos ante las adversidades, así como también desarrollar la empatía. Uno de los pilares muy importantes es la iniciativa, puesto que esta nos permite aceptar las dificultades e imponernos a ellas, así como el humor nos permite relativizar las desgracias y cambiar el comportamiento del individuo ante la adversidad. Llegamos a otro pilar muy fundamental para el desarrollo para una persona resiliente, puesto que la creatividad nos permite buscar soluciones a las adversidades por muy remotas que sean.
Antes de llegar al final nos encontramos con la moralidad, la cual nos permite actuar respetando nuestra propia conciencia, así como también el compromiso hacia los demás. Y finalmente nos encontramos con el pensamiento crítico, el cual es el producto de la mezcla de todos los demás pilares y que permite analizar las causas de la adversidad y consiste en proponer modos de enfrentamiento a ella. Si continuamos con el marco teórico, nos encontramos con los factores asociados a la resiliencia, sin los cuales es imposible el desarrollo de la misma. Si empezamos con los factores de riesgo, y como ya hemos dicho antes, sin un traumatismo es imposible verificar que la resiliencia se pueda desarrollar. Estos traumatismos son conocidos en el mundo de la resiliencia como factores de riesgo y provocan un efecto negativo ante el individuo. Las estudiadas en esta investigación han sido las calificaciones académicas, el divorcio o la separación de los padres, la muerte o la enfermedad de un familiar y la vivencia de alguna experiencia traumática, así como de la enfermedad propia. Sin embargo, también nos encontramos con los factores de protección, sin los cuales tampoco es posible el desarrollo de la resiliencia, puesto que estos nos ayudan a superar la adversidad, puesto que reducen el impacto negativo de los factores de riesgo. Estos coinciden con las características propias de las personas resilientes, aunque de las más importantes, como ya he dicho, han sido la autoestima, la confianza en uno mismo, un círculo de amistad y un ambiente familiar apropiado. A continuación, procedemos a explicar la metodología empleada para esta investigación, pero antes de nada hace falta enfatizar en cuál es la hipótesis planteada para esta investigación. ¿Cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de la resiliencia en los adolescentes? Para dar respuesta a esta hipótesis se plantearon los siguientes objetivos, divididos en un objetivo principal y 4 específicos. El objetivo principal consiste en conocer qué factores influyen en el desarrollo de la capacidad resiliente en los adolescentes. Sin embargo, los objetivos específicos se dividen en el primero, el cual consiste en estudiar cuál es el nivel medio de resiliencia que tiene la muestra de adolescente. La segunda consiste en comprobar si el nivel de resiliencia varía diferenciando entre género y ciclos educativos. Así como el tercero también consiste en averiguar si los factores de riesgo mencionados anteriormente influyen en el nivel de resiliencia. Y finalmente, el último objetivo específico sería descubrir cuál es el nivel de conocimiento sobre la resiliencia de la muestra. Dado esto y en lo referido a los materiales y métodos, nos encontramos con el enfoque metodológico, en el cual podemos decir que esta investigación tiene alcance exploratorio, puesto que está llevado con objetos de estudio ligeramente analizados. También tiene un enfoque cualitativo, puesto que se orienta hacia la comprensión de fenómenos únicos y que se centra en cómo se experimentan estos fenómenos. Y se ha utilizado un método cualitativo de recogida de datos, puesto que los datos recogidos son representados como resultados numéricos. En lo referido al contexto y los participantes, podemos decir que la muestra la han llevado a cabo 220 estudiantes del IES Los Álvarez de Cieza durante el curso 2019-2020. Y estos alumnos pertenecían tanto a los 4 cursos de la ESO como a los 2 de bachillerato. Además, se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia para la selección de la muestra. Y finalmente nos encontramos con los instrumentos, los cuales fueron dos test, los cuales iban incluidos en un mismo cuestionario y fue realizado a través de la aplicación Google Forms. Para terminar la metodología, hace falta señalar cuáles son las fases en las que esta investigación ha sido desarrollada. La fase preparatoria tuvo su inicio en octubre de 2018, finalizando en septiembre de 2019 y dando paso al trabajo de campo. Esta finalizó en noviembre de 2019, dando lugar al inicio de la fase analítica, la cual dio paso a la fase final que tuvo su inicio en enero de este año y terminó en este mismo mes. Durante la fase preparatoria se llevó a cabo el diseño del proyecto investigador, es decir, la búsqueda de temas afines a los intereses propios y a las posibilidades de alcance, así como la revisión bibliográfica para ponernos en contexto con esta investigación y el diseño de la metodología explicada anteriormente. Así como también se llevó a cabo la elección de instrumentos, en este caso los dos cuestionarios, y se formularon las preguntas incluidas en ellos.
Seguidamente, en el trabajo de campo se pasó el cuestionario a la muestra, para el que requerían algún dispositivo móvil u ordenador, puesto que se trataba de un cuestionario online. Así como también se llevó a cabo la organización de datos. De forma paralela y ya dentro de la fase analítica, se llevó a cabo el análisis de datos, así como la obtención de resultados y conclusiones. Y finalmente se llevó a cabo la revisión de obras y la preparación del documento final. Y llegamos a los resultados. De la investigación. Si empezamos con los resultados obtenidos en el test de conocimiento sobre resiliencia, podemos decir que en la pregunta 1, consistente en determinar cuál es la definición que más se acercaba a la definición de resiliencia, dada la escogida para esta investigación, fueron 120 personas de las 220 de la muestra las que respondieron correctamente a esta pregunta. Por el contrario, muy sorprendentemente, en la pregunta 2, consistente en determinar cuáles son las características propias de las personas resilientes, fueron 47 simplemente las que respondieron correctamente. Finalmente, la pregunta 3 y 4, consistente en determinar si las siguientes afirmaciones: tener resiliencia quiere decir que no hay que pedir ayuda a los demás, y una persona que no es resiliente es considerada una persona débil. Fueron 186 personas y 165 personas respectivamente las que respondieron correctamente a estas dos preguntas. Si diferenciamos los niveles de resiliencia diferenciando entre género, es el género femenino, los que presentan un mayor nivel de resiliencia con 79 puntos frente a los 77 que presenta el género masculino. Sin embargo, son los estudiantes de bachillerato los que presentan una menor puntuación en el test de resiliencia que los estudiantes de educación secundaria obligatoria, es decir, de la ESO. Observando la gráfica, es notable la diferencia en el nivel de resiliencia si diferenciamos entre aquellos adolescentes que han pasado por el divorcio o la separación de sus padres frente a aquellos que no lo han pasado. Esta diferencia es de un poco más de 4 puntos a favor de aquellos que sí han pasado por esta situación de sufrimiento. Si diferenciamos los niveles de resiliencia diferenciando entre las calificaciones académicas, son aquellos que sacan notas sobresalientes los que presentan una mayor puntuación en el test de resiliencia, seguido por aquellos que no tienen notas suficientes, así como también le procede las notas notable y bien. Y por último son aquellos que tienen notas insuficientes, es decir, por debajo del aprobado, los que presentan una menor puntuación en el test de resiliencia. Con los datos obtenidos se ha comprobado que aquellos adolescentes que han pasado por el fallecimiento o la enfermedad de un familiar, así como de un ser querido, son los que presentan una mayor puntuación en el test de resiliencia, con poco más de 79 puntos y medio de media, que aquellos que no han pasado por esta situación adversa o problemática, con casi 77 puntos. Casi a terminar nos encontramos con los resultados sobre el nivel de resiliencia, diferenciando entre aquellos que se han vivido una experiencia traumática y aquellos que no. Son aquellos los que no han pasado por esta situación los que presentan un menor nivel de resiliencia con casi 83 puntos frente a aquellos que se han pasado por esta situación con casi 89 puntos. Finalmente, y en relación al factor de riesgo o enfermedad propia, son aquellos que se han pasado por esta situación los que presentan un mayor nivel de resiliencia con poco más de 78 puntos y medio frente a aquellos que no han pasado por esta situación, que sobrepasan los 75 puntos. Finalmente, tras obtener los resultados anteriormente mostrados, se obtenieron unas conclusiones para responder tanto a los objetivos como a la hipótesis planteada en esta investigación. En relación al objetivo específico 1, consistente en analizar cuál es el nivel medio de resiliencia que tiene la muestra, podemos determinar que estos presentan un nivel muy alto, puesto que han obtenido de media
78 puntos en el test de resiliencia. Seguidamente, y en relación al objetivo específico 2, podemos concluir que el género femenino y los estudiantes de educación secundaria obligatoria, es decir, de la ESO, presentan un mayor nivel de resiliencia que el género masculino y los estudiantes de bachillerato respectivamente. Cabe destacar que si diferenciamos entre los 4 cursos de la ESO y los 2 de bachillerato, las diferencias de resiliencia son mínimas, puesto que las edades comprendidas no varían de forma significativa. En relación al objetivo 3, consistente en determinar cuál es el grado de conocimiento que tiene la muestra sobre resiliencia, se puede concluir que estos tienen un conocimiento medio alto, puesto que han presentado un 58,77% en el test de conocimiento sobre resiliencia. Y finalmente, y dando respuesta al problema de la investigación, así como al objetivo principal en ella, podemos concluir que los factores de riesgo estudiados en esta investigación que influyen en el desarrollo de la resiliencia de estos adolescentes son la vivencia del divorcio o la separación de los padres, así como la experiencia de la muerte o enfermedad familiar y la vivencia de una experiencia traumática o de la enfermedad propia. Sin embargo, y al contrario de lo que se pensaba al comienzo de esta investigación, la calificación académica no es un factor que influye en el nivel de resiliencia. Por último, os dejo aquí una de las referencias más empleadas para esta investigación. Y con ello finaliza la exposición de este trabajo, aunque me gustaría exponer mis más sinceros agradecimientos primeramente a Patricia por haberme ayudado y acompañado en este laborioso trayecto, a Pedro por abrirme la puerta a la investigación y convertirse en una persona muy importante en mi vida, a Lielos Álvarez por haber permitido que este bachillerato abriese sus puertas, a mis compañeros de clase, en especial a Ana Joaquina, por ser una segunda familia, y a mi familia y amigos por ser mi máximo apoyo. Con ello me pongo a disposición del tribunal para responder a las dudas que les hayan surgido. Muchas gracias. Sara, muchísimas gracias por tu intervención, ¿vale? Ahora tiene la palabra Patricia Bochaca, su tutora. Cuando quieras, Patricia. Enhorabuena, Sara. Gracias. Muy bien y muchas felicidades por acabar todo este proyecto que empezó hace 2 años. Entonces, te quiero agradecer a ti por haberme dado la oportunidad de acompañarte en este proyecto, porque ha sido una experiencia chulísima. Desde que empezamos con una idea tuya totalmente que me era ajena, que es un tema de psicología, la resiliencia, lo que empezamos hace ya muchos meses, que ha llegado a este trabajo tan redondo, con tanta profundidad y tanta rotundidad, porque está avalado con el marco teórico y con un trabajo muy, muy impresionante. Entonces quería agradecerte haber estado contigo durante todo este proceso. Y nada, quería también decirte que has sido una alumna magnífica, has trabajado muy bien, has trabajado sola, has trabajado conmigo, con una sonrisa siempre y que te felicito por tu trabajo, que ha estado muy, muy bien. Muchas gracias. Nada más, bueno, también quería decir la importancia del tema, porque como he dicho, era un tema totalmente nuevo para mí, había oído la palabra resiliencia en algún momento, pero gracias a Sara ya conozco mucho más cuál es la importancia de la resiliencia, y ya que no podemos evitar situaciones adversas en la vida, pues conocer la capacidad de resiliencia es muy importante, y intentar conocer cuáles son los factores es una cosa primordial para poder luego educar, por ejemplo, a nuestros hijos o a nuestros alumnos, para educar su capacidad de resiliencia, que creo que es muy importante para la felicidad y para ser una persona sana. Muchas gracias, Sara. Enhorabuena. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias, Patricia, por tu intervención, ¿vale?
Bueno, yo nada más también, Sara, felicitarte, ¿vale? A ti, tanto a ti como a Patricia, por el trabajo que habéis hecho. Me parece un excelente trabajo. Los resultados, las conclusiones me parecen muy interesantes, súper interesantes. Y bueno, yo tengo una pequeña pregunta nada más. ¿Por qué has elegido este tema para tu trabajo? ¿Qué te impulsó a investigar sobre él? Pues al principio no, yo era la primera que no conocía sobre la resiliencia y como el tema que escogí al principio no me gustaba, no me terminaba de convencer, me puse a buscar y a mí siempre me ha gustado la psicología muchísimo y empecé a buscar formas de superación, formas de enfrentarse a la vida y me encontré con la resiliencia. Y pensé que era una buena forma de demostrar a la gente que podemos superar las adversidades y que hay muchas formas y eso. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra la secretaria Maite. Hola, buenas tardes. Enhorabuena, Sara, por tu trabajo excelente y por acercarnos a esa palabra que la mayoría de las personas desconocemos y que hace muy poco empezamos a saber que existía y que la hemos utilizado porque todos hemos sufrido algún trauma en nuestra vida y hemos logrado superarlo. Tenemos todos la capacidad de ser y tenemos ciertos niveles que podemos ir con la experiencia sufragando esas adversidades que van apareciendo en nuestra vida. Así que todos tenemos esa resiliencia y distintos niveles que cada vez podemos superar. ¿Vale? Enhorabuena, Patricia, por apoyar en este proyecto tan bonito y muy interesante y que lo ha trabajado maravillosamente. ¿Vale? Mira, has comentado, Sara, que uno de los factores de riesgo en el desarrollo de resiliencia son las calificaciones académicas. Y me gustaría que aclararas, o qué te parece a ti, que crees, que las calificaciones que tienen los alumnos en secundaria y en bachillerato en matemáticas, has comentado que no afectan al nivel de resiliencia. ¿Tú qué piensas? Pues lo he explicado al final de los resultados, que al tener edades muy, o sea, si diferenciamos entre los 4 cursos, si como las calificaciones académicas, entre cada una hay muy poca diferencia, no se nota una gran diferencia entre ellas. Sin embargo, como hemos visto, las notas más alejadas, es decir, las sobresalientes y las insuficientes, es decir, por las debajo del aprobado, son las que más diferencia muestran, con más de 7 puntos de diferencia, puesto que seguramente no haya sido un factor influyente por eso, porque las notas se diferencian, tienen un margen de diferencia muy pequeño. Vale, gracias. Muchas gracias. Y por último, Ana Beatriz tiene la palabra. Gracias, Libanio. Bueno, sumarme, por supuesto, a las felicitaciones de mis compañeros, a las dos, tanto a Patricia como a ti, Sara, por un trabajo muy bien hecho y una exposición muy buena también. Y he visto que has tenido en cuenta 5 factores de riesgo. Te quería preguntar si hay algún otro que te gustaría haber estudiado. Pues sí, lo primero me gustaría haber ampliado el número de variables a estudiar, tales como personas en riesgo de exclusión social o en riesgo de pobreza. Y además, al principio de esta investigación, cuando empecé a investigar sobre la resiliencia, Patricia y yo teníamos la idea de haberlo hecho en vez de con adolescentes, con personas con antecedentes de drogadicción o actualmente consumidores de drogas y compararlos con personas que no han pasado por esta situación. Pero ante la incapacidad de tener una gran muestra de este grupo de personas, pues se rechazó esta idea, pero algún día me gustaría haber estudiado. Muy bien, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Sara, si quieres añadir algo, tienes la palabra si quieres. Quiero decir que ahora que como estamos
en una pandemia y en un estado de emergencia nacional, ha cambiado la vida de todos nosotros, tanto los estudiantes como vosotros, los trabajadores, y la forma en la que nos relacionamos los demás. Decir que los cambios drásticos no son nada fáciles de asimilar, pero ponen a prueba la fortaleza y la capacidad de adaptación de las personas, lo que facilita una oportunidad para reforzar una gran capacidad que tenemos las personas, la resiliencia. Bueno, pues un mensaje muy optimista. Muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a todos, a los alumnos, al equipo directivo y muy especialmente a todos mis compañeros de investigación, que gracias a ellos, pues hemos conseguido, hasta hace unas semanas estábamos todos nerviosos, pero bueno, hemos conseguido llevar a buen término estos proyectos de investigación y yo creo que nos merecéis ese elogio a todo el equipo docente de investigación. Muchísimas gracias a todos.